Buenos días, chicas. Vamos a esperar un minutito para que se acaben de conectar sus compañeros. Creo que no se quieren conectar sus compañeros porque no ingresan. Yo creo que vamos a ir empezando la clase. María Guadalupe. Muy bien. Les voy compartiendo la presentación en lo que son iniciando sus compañeros y no perder más tiempo, chicas. Muy bien. ¿Ya ven la presentación, chicas? Sí. Muy bien. Entonces, la vez pasada estábamos retomando un poco sobre el cráneo y la cara. ¿Alguien me puede recordar cuántos huesos del cráneo, nada más lo de aquí arriba, cuántos huesos son? 8. 8. Muy bien, Alejandra. Efectivamente, son 8 huesos. ¿Y se acuerdan cuáles son esos 8 huesos que tenemos en el cráneo propiamente? Uno frontal. Ajá. 2 temporal. Sí. ¿Quién más? Si por ahí se acuerdan, pueden decírnoslos. Ya nos dijo 3 huesos. 2 parietales, 1 occipital. 2 y los otros parietales, dos. 1 occipital. El Y temporal. le faltan 2. Ya nos dijeron temporales. Les faltan dos que empiezan con E. Esfenoides. Ajá. Y etmoides. Muy bien. Esos son los 8 huesos que componen el cráneo, ¿sale? Entonces, aquí ya lo pusimos, efectivamente, el frontal, 2 parietales, 2 temporales, el occipital, el esfenoides y el etmoides. Qué bueno que hicieron el trabajo de estarlo buscando en su libreta, por lo que vi ahorita en las cámaras, y de acordarse y no leer la presentación. Muy bien, chicas. Entonces, esos van a ser los huesos propios de nuestro cráneo. Entonces, para que nos acordemos bastante bien, por favor, déjenme admitir a sus compañeros que se están ingresando. Alan. Entonces, continuamos con esta parte. Entonces, el hueso frontal, pues es el que está enfrente, por eso se llama frontal, es el que tenemos arriba. Bueno, esta parte de los ojos se llama órbitas, ¿sale? Toda la órbita lo va a conformar 2 partes de huesos, un hueso del cráneo y un hueso de la cara. Entonces, una parte de la órbita o la órbita superior nos las va a formar precisamente el hueso frontal. Déjenme anexar a sus compañeros. Karina B. Y tenemos que este hueso pues va a ser un hueso con cavidades óseas que van a alojar pues los globos oculares, que es como les comentaba aquí precisamente en este reborde orbitario superior, porque tenemos reborde orbitario superior y reborde orbitario inferior, ¿sale? Entonces ahí es donde vamos a tener nuestros ojos y la mayor parte de la región anterior pues va a ser la parte o la base del cráneo. Entonces parte de la base del cráneo pues nos las va a estar dando precisamente nuestro hueso frontal, ¿sale? El hueso frontal también es importante porque también es parte de los huesos de la nariz,
¿Sale? Entonces, como ustedes ven, aquí tenemos parte de la región de la nariz. Entonces, vean qué tan importante es nuestro hueso frontal, además de que protege pues nuestro cerebro y parte de los ojos. Entonces, teníamos dentro de la cabecita, tenemos el hueso frontal que está coloreado de rosa, los huesos parietales que también son huesos blandos y parte del hueso occipital, si es que yo lo veo por la parte superior al cráneo. ¿Alguien me puede decir entonces cómo se llaman las fontanelas que les había comentado? ¿Quién lo investigó? Yo. Dígame, Olga. No, no fui Olga. Ah, Fue ¿quién, otra compañera, me parece. ¿quién dijo Yo. yo? Yo, Alejandra. Ah, Ale, dígame. Bueno, yo investigué y era una fontanela anterior o también denominada como punto blando. Ajá, Y el otro era fontanela posterior. fontanela posterior. Ok, muy bien. Bueno, así la encontré. Efectivamente, entonces tenemos la fontanela anterior, que se encuentra aquí entre los huesos parietales y el hueso frontal, que es la tal llamada mollerita para las personas, y la fontanela posterior que se encuentra entre los huesos parietales y el hueso occipital. ¿Alguien me puede decir cuál es la función de esas fontanelas? ¿Qué investigaron por ahí de esas fontanelas? ¿O alguien sabe, presiente, supone para qué sirven esas fontanelas? Profesor, las fontanelas entonces son otros huesos. No, son aberturas de los huesos. Entre las suturas y el hueso, esas son las suturas y el hueso, son, digámoslo así, tienen cartílago que en algún momento se van a osificar. Entonces la famosa mollerita que luego se siente como muy blandita. Así es, exactamente, es la tal mollerita. Tenemos, bueno, son dos molleritas, pero en sí la mollerita más conocida pues es la fontanela anterior. La que le dicen acá de que sóplale la mollerita porque se está ahogando. Bueno, le soplan y ya deja de ahogarse por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero Ajá. como tal no nos sirve para eso. ¿Alguien nos puede decir para qué sirve esa mollerita? Esas fontanelas. Yo encontré que decía que permiten el crecimiento del cerebro ¿Por y el qué cráneo creen? durante el primer año de vida del bebé. Muy bien, Cari. ¿Quién más nos dice? Cari nos dijo ya una parte. Maylin, por ahí usted alzó la manita. Sí, yo encontré que, por ejemplo, le dan flexibilidad al cráneo fetal Ajá. para adaptarse al tamaño del canal del parto. Así es. Entonces, la primera instancia nos sirve para que el cráneo, como les dije la otra vez, se moldee precisamente, se moldee nuestro cráneo y entonces pueda salir precisamente el bebé por el canal del parto. Recuerden que el canal de parto pues es parte de las caderas y pues lo que sigue, ¿no? Entonces, como no es redondita completamente como nosotros nos conocemos ya, entonces pues vamos a tener se tiene que modificar ese cráneo por medio de las fontanelas. Nos sirve posteriormente, como ya nos dijo Cari, nos sirve para que el cerebro crezca conforme va avanzando la edad, tanto gestacional en el primer momento de la pancita de la mamá y cuando ya nace. Más o menos como cuando deja ya de crecer así potencialmente el cerebro, chicos. ¿Cuándo 2 o creen 3 ustedes? años. ¿Cómo, Yetza? Como a los 2 o 3 años. No, todavía un poquito más. Sí. Sí. Mm, mm. ¿Quién más? Como a los 5. Como a los 5. Efectivamente, el cerebro tiene un potencial crecimiento hasta los 5 años. Después de los 5 años, el cerebro ya empieza, o sea, sigue continuando su crecimiento, pero ya no es tan exponencial como en los primeros 5 años, ¿sale? Entonces, ese es el crecimiento del cerebro y es bastante importante. ¿Por qué? Porque durante los 5 años, primeros 5 años, el cerebro es una esponjita. Entonces, por eso aprenden muchísimas cosas durante los primeros 5 años. Por eso es importante mandarlos al kinder. Muy bien, bueno, eso lo vamos a ver en el sistema nervioso, ya nos adelantamos un poco. Los siguientes huesos, pues son dos huesos temporales, van a formar la porción inferior y lateral del cráneo y la parte de la base del cráneo, y tiene tres porciones,
que se llaman escamosas, mastoideas y petrosas. No nos vamos a meter con tanto con las porciones, con que sepan dónde está el hueso temporal, con eso me doy por bien servido. Y entonces tenemos los huesos temporales que se van a encontrar precisamente aquí, ¿sale? Tenemos este hueso temporal. Ese hueso temporal nos va a servir bastante para la protección, nos va a servir también como base de, del cráneo, la formación también del conducto auditivo, ¿sale? Entonces, para eso me va a servir mi hueso temporal. Entonces, está abajo precisamente de lo que es el hueso frontal, se encuentra más o menos por acá, y por debajo de los huesos parietales, que tenemos acá precisamente los huesos parietales, ¿sale? Muy bien. Pasamos. El siguiente, pues, es el hueso occipital que se encuentra atrás, que lo tenemos aquí coloreadito de color, pues, carne, hueso, como lo gusten llamar, ¿sale? Entonces, ese hueso, pues, va a ser la parte posterior y parte inferior de nuestro cráneo. Va a proteger tanto al el cerebro como al cerebelo, porque es la parte posterior, y nos va a formar precisamente un orificio que encontramos aquí abajito, que va a ser donde va a unirse con la columna vertebral en la primera cervical, y es la que le va a dar precisamente el movimiento a nuestra cabeza de un lado hacia otro, ¿sale? Entonces tiene un foramen magno o un agujero occipital, que es este, que es el que va a unir precisamente nuestro cráneo con la columna vertebral, ¿sale? Y tenemos aquí una protuberancia, si ustedes se tocan atrás, tenemos una protuberancia que se llama protuberancia occipital, ¿sale? Entonces aquí lo que tocamos acá. Y tenemos otras dos protuberancias que si lo seguimos tocando hacia abajo, tenemos otra protuberancia, que también son protuberancias occipitales. Eso hay que tener bastante cuidado porque las mamis, cuando son primerizas, y aunque no sean primerizas, la primera causa de consulta en niños es que les encuentran dos bolitas. ¿Por qué? Porque se encuentran dos bolitas acá abajo que son precisamente las protuberancias occipitales. Entonces, son huesos, es el hueso, el propio hueso del occipucio que tenían estas otras protuberancias, que son normales, obviamente, por la calcificación conforme va avanzando la edad del bebé, ¿sale? Entonces, eso es precisamente nuestro hueso occipital y se encuentra precisamente atrás de los parietales, ¿sale? Continuamos entonces con los huesos. Y un hueso que se encuentra escondido, que casi nosotros no vemos, si nosotros descubriéramos todo el cráneo, pues encontramos el cuerpo del esfenoides o el esfenoides, que es el que les decía yo que parecía como unas alas de mariposa, ¿sale? O de un murciélago, bueno, con mucha imaginación. Este hueso pues se encuentra precisamente adentro más del cráneo que afuera. Y este hueso va a tener una porción que se llama silla turca. Si recuerdan, la semana pasada preguntaba, ¿qué hueso tiene la silla turca? Pues es el hueso esfenoidal. Esa silla turca nos sirve para posar una de las glándulas importantes, y es la glándula mamá de todas las glándulas endocrinas, que se llama hipófisis o pituitaria, como gusten llamarla ustedes. Entonces tenemos el hueso esfenoidal, ¿sale? Entonces tenemos ahí alas de mariposa, como si fuera un murciélago, y tenemos la silla turca que se encuentra aquí precisamente arriba, que lo veríamos en este corte, lo veríamos acá precisamente. ¿Alguien me puede decir cómo se llama este corte? Que corta precisamente el cráneo a la mitad. Transversal. No, Ay, Sí, transversal, Yetza. sí. Sí, porque lo estamos cortando hacia la mitad, lo estamos abriendo como si cortáramos una manzana a la mitad y lo abriéramos, ¿sale? Entonces se llama precisamente transversal. Ok. Muy bien, entonces el otro hueso que también es un hueso más pequeño, que va a parecer como una nuez más o menos, se llama hueso etmoides, que es también un hueso muy pequeño que se encuentra dentro del cráneo. Va a formar parte de la base del cráneo y también parte del techo de la nariz. Cuando nosotros veamos la nariz, pues eso va a ser parte de nuestro hueso. Una disculpa, es que están trabajando por acá y creo que se oye mucho ruido. Entonces, tenemos precisamente esa nuez. Bueno, si ustedes han partido una nuez, la han descarapelado, pues como una parte de la nuez, ¿no? Que tiene como una ranura en medio y la desprenden y ya tenemos esa nuececita. Entonces, este es el hueso etmoides, ¿sale? De la base del cráneo. Tenemos ahora los huesos de la cara, ¿sale? O macizo facial. ¿Dudas, preguntas con los huesos del cráneo, propiamente del cráneo? ¿Ninguna?
Ok, Caray, no encuentro el etmoides. acá está, mira. A ver. Este es, déjeme, a ver si ya se cargó. Este es el etmoides. En este corte nosotros tenemos el hueso frontal, tenemos el hueso etmoidal en esta región, tenemos el hueso esfenoidal, tenemos los huesos parietales que se encuentran hacia los lados y tenemos el hueso occipital. ¿Sí? Aquí no vemos los huesos parietales porque hicimos el corte transversal. Entonces los veríamos acá arribita, veríamos la otra porción del cráneo que quitamos, serían los huesos parietales. Eso es en un corte. Esto es otro corte, que sería el corte sagital precisamente, que es como lo cortan hacia la mitad, en hemicráneo derecho y hemicráneo izquierdo. Entonces aquí tendríamos el etmoides, tendríamos aquí el esfenoides, el frontal, los parietales, el occipital en esta parte y en esta región tendríamos los temporales, viéndolo en un corte sagital. ¿Sale, vale? ¿Dudas, preguntas, chicos? Entonces, con lo que acabamos de ver. Entonces, Yo, profe. ¿qué pasó? ¿Quién me dijo? Yo. Ah, Me voy a Olga. romper. ¿Dijo No, Olga? me va a llevar a romper. No. Ah, Lupita, es que se ve que prende su cámara. ¿Qué pasó, Lupita? Sí, es que no se ve mi cámara. Ok. Para un bebé y para una persona adulta, ¿tienen el mismo nombre? ¿Cuáles? ¿Los huesos del Sí. cráneo? Sí, todos tenemos los mismos huesos del cráneo. No cambia nada. Ok, gracias. Sí, en todo se llama frontal, en todo se llama occipital, todo se llama lo mismo, ¿sale? Muy bien, y teníamos, vuelvo a regresar en una diapositiva, teníamos las suturas, eso ya no se los pregunté, ¿cómo se llaman las suturas del cráneo? ¿Alguien que me La pueda decir sutura cómo se llaman las suturas? frontal, la sutura frontal, la sutura coronal, sutura sagital y sutura lamboidea. Muy bien, entonces tenemos una sutura que conecta precisamente del hueso frontal a lo que son los parietales, ¿sale? Que se llama sutura coronal. Tenemos una sutura que se llama sutura sagital, que es la que conecta prácticamente el hueso parietal con parietal. Y tenemos la sutura lamboidea que conecta precisamente el occipital con los parietales, ¿sale? La función de las suturas es lo mismo que tiene la funcionalidad de las fontanelas, que el cráneo se vaya expandiendo conforme vaya creciendo el cerebro. Entonces, para eso nos sirven precisamente nuestras suturas, ¿vale? Igual cuando van haciendo el bebé y va pasando por el canal de parto, pues vamos a tener precisamente esa funcionalidad. Entonces, esas son nuestras futuras. Vamos con Tres, profe, ¿Qué perdón. pasó? 3 suturas, tenemos 3 entonces. Sí, La de enfrente, la de aquí y la de atrás. así es. Esas son nuestras 3 suturas que vamos a ocupar. Muy bien. Entonces, si les hacen la pregunta en el examen bimestral, ¿cuántos huesos tiene el cráneo como tal? O sea, no les van a decir cráneo como tal. Cráneo son 8 huesos, ¿sale? Si nosotros contamos lo del macizo facial, tiene 14 huesos. Y si los juntamos en total, son 22 huesitos. Y el macizo facial, pues es lo que nos va a formar nuestra cara, que es toda esta región, ¿vale? ¿Alguien me puede decir cómo está conformado el macizo facial? ¿Quién nos dice por ahí cómo está conformado la cara? Es Pues- el hueso lagrimal, el gómez, el maxilar, mandíbula, Así es. palatino, nasal, cigomático y cornetes nasales inferiores. Así es. Muy bien. Fue Cari, ¿verdad? Sí. Ok. No, siempre digo que Olga y Olga no es. Muy bien. Entonces, efectivamente, tenemos 2 huesos cigomáticos, que son estos de acá.
que son los que nos van a formar precisamente las mejillas. Entonces, aquí tenemos los cigomáticos, ¿sale? Tenemos los maxilares, que es inferior y superior, o mandíbula, ¿sale? Entonces, tenemos precisamente la mandíbula o maxilar inferior, que es lo que nos va a formar esta región, que es esta parte, ¿sale? Que es mandíbula o maxila inferior. Tenemos la maxila superior o el maxilar, que es el que nos va a formar precisamente la parte superior de lo que es nuestra boca, conectándose a lo que son los cigomáticos, ¿sale? Tenemos un hueso vomer, que es el que nosotros tenemos aquí, que es el que también nos va a formar parte de los cornetes, y también tenemos lo que es el hueso, los cornetes propiamente, que son los cornetes inferiores. El vomer nos va a formar lo que son los cornetes superiores, ¿sale? Tenemos los huesos lagrimales que se encuentran en esta región, en lo que nos va a formar las órbitas, ¿sale? Parte de la órbita, porque la región orbitaria inferior nos las va a formar parte de lo que es el vomer y parte de lo que son los maxilares, que se encuentran acá. Entonces, el hueso lagrimal, ¿ustedes para qué creen que aloja el hueso lagrimal? ¿Qué glándula aloja el hueso lagrimal? ¿Qué glándula aloja el hueso lagrimal, chicos? Alan ahora está muy callado, igual que Heidi, que también siempre participa. Olga también anda muy callada y también participa mucho. ¿Qué pasó, chicos? Yetza también anda callada, ¿qué pasó? ¿Qué creen que aloje el hueso lagrimal? El hueso lagrimal. ¿Qué glándula? Chicos, pues la glándula lagrimal. No. Ah, lagrimal. ¿Exocrina? Sí, la glándula lagrimal. Esa es la que va a alojar precisamente su hueso lagrimal. ¿Ustedes qué creen que alojaba? No, hoy están muy malos, están muy dormidos. Hace mucho frío y están dormidos. Entonces, la glándula lagrimal, pues nos va a alojar precisamente, perdón, el hueso lagrimal nos va precisamente a alojar nuestra glándula lagrimal, ¿sale? Muy bien, déjenme cerrar. Entonces, esos van a ser nuestros huesos de nuestro macizo facial. Y tenemos precisamente otro hueso que se llama palatino. ¿Dónde está el palatino, chicos? ¿En dónde lo encuentran? En el paladar, arriba de la dientes. Sí, es arriba de los, bueno, no arriba de los dientes, porque el paladar forma parte de los dientes. Si ustedes tocan con su lengua, arriba está el paladar, ¿sale? Que se llama palatino. El paladar se divide en dos, el paladar duro, que lo forma el palatino precisamente, y el paladar blando. Si ustedes hacen más atrás su lengua y tocan una almohadilla, ese es el paladar blando, que está formado nada más de mucosa y músculo, que nos va a servir para la deglución. Entonces, el paladar blando está formado precisamente por el palatino, que es lo que tocamos hacia arriba, y es precisamente esta región, y es donde se van a posar precisamente nuestros dientes, y es donde se encuentran alojados en algún momento, pues los dientes definitivos. Primero recuerden que tenemos los dientes de leche o los dientes estáticos y posteriormente nuestros dientes definitivos. Entonces, nuestro palatino, ¿sale? No se llama paladar, se llama palatino. Tenemos un hueso que es muchísimo más largo y más fuerte, que precisamente se llama mandíbula, ¿sale? O maxila inferior, que es el que nos va a formar precisamente nuestra mandíbula o nuestra maxila inferior, que es toda esta región. Tiene dos depresiones que van a ser unidas precisamente para la articulación mandíbulo-maxilar, ¿sale? Entonces, esa articulación pues es la que se va a juntar con la maxila superior y nos va a formar esa articulación. ¿Ustedes creen que se pueda luxar la mandíbula? ¿Que se pueda zafar la mandíbula en algún momento? Sí, ¿no? Así es. La luxación es que se zafe la articulación de su arco articular. Entonces, ¿se puede luxar en algún momento la maxila? Sí, ¿sale? Entonces, por eso es importante saber que esta es una articulación, que no nada más está pegada hueso con hueso, sino que hace una articulación precisamente con nuestra maxila superior. Entonces, esta es nuestra maxila. Y tenemos, bueno, tiene un cuerpo maxilar, tiene ramas maxilares precisamente, y tiene precisamente sus apófisis. Las apófisis son la última región de esta maxila, que es la que nos va a dar la articulación con la maxila superior. Entonces, esa es nuestra
maxila o mandíbula. Cualquiera de los dos nombres lo puede recibir. Entonces, dentro de nuestro macizo facial hay algunas cavidades, no sé si lo leyeron o lo encontraron en algún momento. Tenemos precisamente esas cavidades que se llaman senos paranasales. ¿Alguien sabe para qué sirve el seno paranasal? Bueno, senos, porque son varios. Aparte de dar sinusitis, ¿qué función tienen los senos paranasales? Para Evita que entre respirar. algún microbio en nuestra Para la nariz. respiración. Para la respiración, para alojar, ¿qué me dijeron algo de microbios? Por ahí alguien me dijo algo. Yo, Los bueno, sí, la que mucosa. evita que entre algún microbio a nuestra nariz. Evita que entre un microbio a nuestra nariz. ¿Qué La más? mucosa no la aloja. Así es. Nos funcionan para muchas cosas. Entre ellos nos forma parte del moco que va a escurrir en algún momento para la nariz, ¿sale? Entonces, su función es formar moco. De hecho, estas cavidades que son parte de los huesos van a estar rodeadas de mucosa, precisamente. Entonces, esa mucosa pues va a ser la formación de moco. En algún momento pues se pueden llegar a tapar estos orificios o bueno, estas cavidades por alguna infección o alguna enfermedad y nos va a crear precisamente la sinusitis. Y es cuando sentimos la congestión precisamente acá en los huesos frontales, que es donde se encuentran precisamente dos senos, como los vemos aquí, los senos frontales. Se nos pueden tapar también lo que son los senos esfenoidal, perdón, y los senos maxilar, que se encuentra aquí uno y el otro se encuentra acá, frontal, esfenoidal y tenemos el maxilar. Esos senos, como les dije, funcionan precisamente para crear moco y esos senos van a conducir con un conducto precisamente y un orificio hacia lo que es la nariz. Entonces, cuando nosotros tenemos gripa, pues esos senos producen muchísimo más moco y sale el moco hacia lo que es la nariz. ¿Sale? Entonces, es como tenemos los senos paranasales y se encuentran precisamente parte del macizo facial y pues tenemos aquí dentro de lo que es el hueso frontal, que es parte del cráneo. Entonces, para eso nos sirven esos senos paranasales. Muy bien. Entonces, aquí retomo la de las fontanelas, la bajé un poquito más. Tenemos precisamente la fontanela anterior y la fontanela posterior. Como ven, este es un cráneo de un bebé. Como nos preguntaba, creo que Lupita hace rato, si tenían los mismos nombres. Sí, todos los huesos tienen los mismos nombres, ¿sale? Todos los huesos tienen los mismos nombres. Nada más, lo único que cambia es las cavidades y las suturas que están ahí abiertas por la formación, bueno, para salir por canal de trabajo de parto y posteriormente para el crecimiento del cerebro, la expansión. Imagínense que se cerrara antes el cráneo, se osificara muchísimo antes el cráneo, antes de los 5 años, pues el cráneo va a quedar pequeñito y el cerebro va a quedar con una poca masa cerebral. Y entonces vamos a tener retrasos psicomotores en nuestro pequeño. Entonces, por eso es importante nosotros saber que tenemos estas fontanelas y estas suturas. Muy bien. ¿Dudas, preguntas con el macizo facial y el cráneo, chicos? Entonces, 22 huesos en total con el cráneo y el macizo facial, 8 solamente en el cráneo, 14 en el macizo facial. ¿Dudas, preguntas? Profe, ¿los huesos del oído no entran ahí? O sea, ¿no entran como para contarlos? ¿O son No, los aparte? huesos del oído son otros huesitos. Esos son huesos propios del Profe, oído, no son huesos del cráneo. Ajá. ¿Podría volver a repetir cuántos huesos son? 8 del cráneo, 14 Ajá. del macizo facial. En total, juntos, son 22 huesitos. Ok, gracias, profe. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, chicos? ¿Ninguna? Muy bien. ¿Cabeza en sí tiene 28, profe? Ajá, dijo 28, profe. No, 8 y 8. 14. Y 14. Juntos dan 22. Yo digo que, bueno, aquí en donde encontré que venía toda la cabeza en sí son 28 más los 6 del oído. Así es, más los 6 del oído. Como tal, no los vamos a contar propios de la cabeza porque son propios del oído. Y son 6, efectivamente. Son 28 huesos entonces en toda la cabeza. Sí, contando los huesos del oído. Ah, Pero son propios del oído. ¿Y cuáles son los huesos del oído, chicos? En martillo, yunque y estribo. Martillo, Tenemos yunque y estribo.
Ok, efectivamente, la funcionalidad del martillo, yunque y estribo es dar las vibraciones de la membrana timpánica, ¿sale? El martillo lo que hace al momento de que yo estoy escuchando algo, el martillo hace la función de, pues de martillar prácticamente en el yunque y movilizar la membrana timpánica, que es una membrana que nos va a estar dando, bueno, si nosotros viéramos el oído por dentro, pues vamos a ver la membranita al momento de que el martillo está vibrando con el yunque. Y esas vibraciones nos van a ayudar para conducir por el nervio, por el nervio del oído hacia el cerebro y conducir toda esa información que yo estoy escuchando. Para eso me sirven precisamente esos 3 huesecillos, porque son huesecillos muy pequeños del oído, que son huesos propios del oído. Muy bien, chicos. Falta. ¿Cuáles dijo? Perdón, profe. Martillo, yunque. Y estribo. Ah, estribo. Estribo. Martillo, yunque y estribo. Muy bien, chicos. Entonces vamos a continuar con nuestro esqueleto axial. Tenemos lo que son las vértebras, ¿sale? ¿Cuántas vértebras en total tenemos? Espérame, profe. Yo no me lo recuerdo de memoria, pero... Dígame, dígame. 26. 26, ajá. ¿Y cómo están divididas? Están divididas por... cervicales, torácicas y lumbares. Cervicales, 12 torácicas. Ajá. torácicas, 5 vértebras lumbares, un hueso sacro, un hueso coxis. Ok, muy bien. Fue Laura, ¿verdad? Y también por ahí escuché la voz de Alan. Muy bien, Laura. Efectivamente, tenemos varias vértebras. Ya no las mencionaron ahorita. Entonces vamos ahorita a acabarlas de ver. Entonces, ¿para qué nos sirven las vértebras? Ya nos dijeron que se dividen en varias porciones. Ya nos dijo Laura cuántas vértebras por cada porción tenemos. ¿Y para qué les sirven las vértebras? ¿Qué funcionalidad tienen las vértebras? Cuidar Sostener al cuerpo. El movimiento. Sostén. A ver, ¿qué les parece si alzan la manita para que no nos amontonemos? Porque si no los escucho así todos amontonados. Ok, primero me alzó la mano Marisol. Después me dice Monse y después Laura. Ok, Marisol López. Para proporcionar soporte. Para proporcionar soporte. Muy bien, Laura. Monse. Ajá, para mantenernos derechos, porque si no estaríamos como una gelatina. Ok, Laura. Para cuidar la médula espinal. Para cuidar la médula espinal. Ok. Muy bien, entonces nos sirve para dar soporte efectivamente, para cuidar o amortiguar lo que es la médula espinal. Nos va a dar también la parte de la unión entre el cráneo y la cadera, ¿sale? Entonces tiene muchas funcionalidades, como ya nos les mencionaron, esa columna. Entonces para eso nos va a servir. ¿Y cuánto mide una columna aproximadamente? Nada más la columna. Unos 50 centímetros. Ay, no, pobrecito humano, a menos que esté muy chaparrito, pues sí. Como 90. Como 80. Casi entre 71 centímetros, bueno, 61 y 71 centímetros. En un hombre de edad adulta mide 71 centímetros y en una mujer en edad adulta mide 61 centímetros. Esto es aproximado pensando en una talla de entre 1,60 y 1,70, ¿sale? Entre más alto esté el paciente, pues más grande va a estar la columna vertebral, ¿verdad? Porque pues es lo que nos va a dar parte de la altura, aparte de los otros huesos de los miembros inferiores. Entonces es parte de lo que nos va a dar nuestra altura. Entonces, a veces la llaman o la mal llamada raquis o espina dorsal, que en sí no es una espina dorsal porque dorsal solamente se refiere a las vértebras dorsales o las vértebras torácicas, ¿sale? Entonces, en general se van a llamar vértebras. Nos va a servir, como mencionaban ustedes y como yo también ya les mencionaba, para el soporte de la cabeza, la unión de la cabeza en el orificio o en el foramen magno que se encuentra en la base del cráneo, en lo que es el occipital, y ahí es donde se va a unir la primera vértebra cervical. También nos va a servir para la interacción o la inserción de las costillas hacia los lados, precisamente hacia atrás salen nuestras costillitas porque son otros huesos. Nos va a unir hacia lo que es la cintura pelviana con la pelvis, que es hacia abajo, para poder formar los miembros inferiores. Y aparte, pues nos va a servir para la inserción
de todos los músculos de la espalda que nos van a servir para la movilización de la espalda o de todo el tórax posterior y también para la respiración, ¿sale? Entonces, para eso me va a servir esas vértebras. Entonces, en un adulto aproximadamente tenemos 26 vértebras, creo que ya no los habían mencionado ahorita, no me acuerdo si fue Laura o Olga, alguien me lo dijo, ¿sale? Lo vamos a tener dividido en varias porciones. La primera porción, que son 7 vértebras, se llaman vértebras cervicales, ¿sale? Que son las que van a unir precisamente en el foramen magno, que aquí encontramos la parte de la base del cráneo en el occipital hacia abajo. Y entonces tenemos 7 primeras vértebras cervicales. Las siguientes vértebras, que son 12 vértebras, son las vértebras dorsales o las vértebras torácicas. Torácicas. Tórax se escribe con X, ¿sale? Pero ya cuando nosotros escribimos vértebras es torácicas, con C. Por ahí creo que Laura nos dijo torácicas, en sí es torácicas, ¿sale? Nada más por corrección. Entonces tenemos 12 vértebras torácicas o dorsales. Posteriormente tenemos las vértebras lumbares, que son 5. Hasta aquí cada una de las vértebras está por separada, cada vértebra es un solo individuo, ¿sale? Posteriormente se empiezan a juntar las vértebras, sin embargo son varias vértebras las que están formadas. Es decir, tenemos un hueso sacro, que sería esta región, pero ese hueso sacro está formado por 5 vértebras sacras que se unieron en algún momento de la vida porque esas no van a tener articulaciones. Las vértebras, la de las lumbares hacia arriba, sí, porque al momento que yo me agacho, me vuelvo a incorporar, me dé la vuelta, me vuelvo a dar la vuelta del otro lado, me estira hacia atrás, me flexione, esas vértebras van a tener movilidad, cada una va a estar articulada, una vértebra tras otra vértebra. En el caso del hueso sacro y los huesos, o el hueso coxis o hueso coxígeo, nada más están unidas, ya están fusionadas todas esas vértebras. Por ejemplo, el hueso coxis está formada por 4 vértebras coxígeas, ¿sale? Entonces, esas se unieron en algún momento de la vida porque ya no tienen una articulación como tal. Está articulada el hueso sacro con la última vértebra lumbar y el hueso sacro está articulado con el hueso coxígeo, eso sí. Pero cada una son diferentes vértebras. ¿Qué pasó por ahí, Yetza? Por ejemplo, bueno, por algún movimiento brusco, ¿cómo le explico? Se llegan a mover las vértebras, así se llegan a salir o algo así. Así es, a eso se le llama listesis. Se los apunto en el chat para que... Listesis o espondilolistesis. Pero cuando se vuelven a acomodar, o sea, queda igual. Sí, pueden llegar a quedar igual. Comúnmente conforme va avanzando la edad del paciente, conforme va degenerándose el hueso, conforme van degenerándose los colchoncitos entre vértebra y vértebra, también si el paciente trabajó mucho tiempo, como por ejemplo en albañil, mecánico, en trabajos de mucho de esfuerzo, esas vértebras se empiezan a mover y se empiezan precisamente, no a zafar, es muy raro que se zafen a menos que tenga un traumatismo, pero se empiezan a mover, se empiezan a deslizar. A eso se le llama listesis, un deslizamiento de las vértebras, ya sea hacia un lado, hacia el otro, hacia atrás o hacia enfrente. Entonces, sí puede haber precisamente esas alteraciones. Recuerden, bueno, si ustedes leyeron las vértebras, entre vértebra y vértebra hay un espacio, se llama espacio intervertebral. Ese espacio intervertebral está formado por un colchón, ¿sale? Ese colchoncito pues es prácticamente el cartílago. Ese colchoncito o discos como tal, discos vertebrales, nos sirven para esa amortiguación. Si nosotros brincamos, pues si no tuviéramos ese colchón, pues brincaría la médula espinal y el mismo hueso y empezaríamos a chocar hueso con hueso. En el caso precisamente de ese colchoncito, ese disco vertebral, al momento de que yo brinco, están estables precisamente mis vértebras y no hay ningún problema, ¿sale? Entonces, si se desgasta ese colchón, se puede mover precisamente de un lado hacia otro. La siguiente semana tengo varias radiografías de algunos pacientes para mostrárselas y que vean algunas alteraciones de la columna vertebral. Entre esas, precisamente, el que se mueva el huesito. Entonces, respondiendo a su pregunta, Yetza. Entonces, si les pregunto en el examen, ¿cuáles de toda la columna vertebral son huesos fusionados? Pues tenemos los huesos del sacro y los huesos del coxis.
Los huesos del sacro